Buenos días, es un placer saludarles. En nombre del equipo del NBSAP Forum, quiero darles la bienvenida a este curso masivo abierto en línea sobre consumo y producción ecológicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Mi nombre es Marcela Torres y soy la facilitadora para esta versión en español de este curso. Agradecemos mucho su participación en este segundo seminario en línea titulado Consumo, Producción y Estilos de Vida Sostenibles, clave para los ODS, que será presentado por la señora Adriana Zacarias Faria. La señora Adriana Zacarias es coordinadora regional del subprograma de eficiencia de recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina para América Latina y el Caribe. Anteriormente, fue coordinadora del marco de programas de 10 años en CPS, 10 IFP, por más de 15 años. Su trabajo ha contribuido a obtener apoyo político para la agenda del CPS. También trabajó como consultora para la Dirección de Medio Ambiente de la OCDE, asesora de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de México y como coordinadora de proyectos en el Ministerio de Medio Ambiente de México. La señora Adriana Zacarias se graduó de Cambridge, Reino Unido, y del ITAM de México. Durante el seminario en línea de hoy, la señora Adriana Zacarias abordará estrategias para evitar los impactos ambientales negativos ocasionados por hábitos de consumo impulsados por el crecimiento de las poblaciones urbanas, la expansión de la clase media, el aumento de los ingresos y los mensajes publicitarios aspiracionales a favor del consumo, las limitaciones de recursos que siguen en aumento. Además, explicará la necesidad de ir más allá de la eficiencia y de eco-innovar, de forma que comprendan y satisfagan las necesidades de todos, describiendo los roles que tienen en esta tarea las políticas, los negocios y los individuos. Bienvenida, señora Adriana Zacarias, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer tenerle hoy con nosotros. Muchas gracias, Marcela. Antes de comenzar, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la cooperación que tenemos con UNDP. Asimismo, le doy la bienvenida y buenos días a todos los que nos escuchan. Y quisiera felicitarlos por su interés en este tema de medio ambiente, de biodiversidad y de desarrollo sostenible, lo cual es muy importante para los retos que estamos enfrentando actualmente en nuestro planeta. Agradezco la oportunidad de estar hoy con ustedes y compartir un poco esta temática de consumo-producción. Voy a comenzar con la presentación, si está bien, Marcela. Primero, si me das unos minutitos, quiero explicarle a los asistentes algunas reglas y dinámicas de los seminarios en líneas del NBSAP Forum, por si tenemos algún participante que no haya estado en una sesión anterior. Los micrófonos estarán en mudo durante la presentación para reducir las interferencias y facilitar la comunicación. Tendremos una presentación de aproximadamente unos 45 minutos, seguida por una sesión de preguntas y respuestas de unos 30 minutos. Por favor, envíen sus preguntas de manera anticipada o levanten su mano en el panel de control de GoToWebinar. Si desean hablar y la conexión lo permite, abriré sus micrófonos durante la sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión está siendo grabada y estará disponible en el sitio web de la NBSAP Forum. Todos los participantes recibirán un correo electrónico con un enlace para verla, así como una copia en PDF de la presentación y una lista de recursos relacionados con el tema. No olviden visitar nuestro canal de YouTube para ver esta y otras presentaciones. Ahora le daré la palabra a la señora Adriana Zacarias. Que disfruten la sesión. Muchas gracias. Bueno, comenzaremos entonces con esta sesión sobre un tema que me apasiona mucho y he trabajado sobre este tema casi toda mi vida. Consumo y producción sostenible y estilos de vida. Estos son temas claves para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Perdón, estoy tratando de cambiar a la siguiente slide y no se puede. Bueno, antes de comenzar, déjenme introducir qué es el ONU Medio Ambiente.
Es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que fue establecido ya desde 1972. Básicamente es la voz del medio ambiente dentro del sistema y actuamos como catalizador, facilitador para la promoción del uso eficiente de recursos naturales y también fomentar el desarrollo sostenible a nivel global. Nuestra misión es brindar liderazgo, promover alianzas para el cuidado del medio ambiente, inspirar, informar, habilitar tanto a las naciones como a los pueblos para mejorar su calidad de vida sin comprometer las futuras generaciones. ¿Qué funciones tenemos? Varias. Fomentamos mucho la investigación científica para tener reportes sobre el estado y las tendencias actuales del medio ambiente a nivel regional, nacional. Tenemos, por ejemplo, reportes de los GEOs bianuales que ponen estadísticas y datos duros, un panel internacional de recursos, etc. También desarrollamos instrumentos de política, instrumentos económicos, instrumentos para las empresas o mecanismos de educación que puedan ayudar a este cambio tanto a nivel internacional como nacional. Fomentamos el fortalecimiento de instituciones para gobiernos, la transferencia de conocimiento y tecnología y sobre todo fomentar alianzas que nos ayuden a hacer este cambio. En esta sesión del día de hoy me enfocaré en 4 áreas importantes. Uno, quiero comenzar en explicar por qué el desarrollo sostenible es importante y cuál es el problema. ¿Por qué para alcanzar este desarrollo necesitamos cambiar los patrones de consumo y producción y nuestros estilos de vida? Después, explicaré un poco qué es lo que está sucediendo en el contexto político y qué es lo que están haciendo los gobiernos. Nos movemos al tercer punto en qué es lo que está haciendo el sector privado y luego veremos cómo se puede empoderar al consumidor para generar este cambio. Así que bueno, vamos a ver ustedes que les interesa el tema de biodiversidad y es el foco de este módulo. Muchas veces cuando hablo del tema de consumo y producción sostenible, la gente dice, oiga, pero pues yo no contamino, yo no corto árboles, yo no mato animales, pero no vemos que es a través de nuestro consumo que estamos afectando nuestros ecosistemas y al planeta. La gráfica que ven ahora en la pantalla nos demuestra que actualmente el 60% de nuestros ecosistemas están dañados o son manejados de forma insostenible. Asimismo, estamos viendo un contexto actual de cambio climático en el que sabemos que de no cambiar el escenario usual, vamos a aumentar la temperatura del planeta a 3 grados. El Acuerdo de París ha hecho algunos compromisos importantes para limitar esto a 2 grados y a pesar de la decisión y las noticias de la semana pasada, es de gran aliento ver el compromiso que varios actores están fortaleciendo en el hecho de cambiar el cambio climático. Algo importante que hay que ver es que las tendencias de población y de crecimiento económico indican que para el 2030 vamos a pasar y vamos a tener entre 2 o 3 mil millones nuevos consumidores de clase media. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aumentará mucho más la presión sobre los recursos naturales, de tal suerte que vamos a pasar de hoy día de tener una extracción de recursos naturales de 60 mil millones de toneladas, vamos a pasar a 140 mil millones de toneladas para el año 2050. Entonces, imagínense qué impacto tendría esto en los ecosistemas. Estamos hablando de mayor deforestación, de mayor minería, de mayor extracción de recursos naturales, uso de agua, contaminación, etc. Entonces, esto es muy importante en ver cómo podemos revertir esta tendencia y cómo podemos cambiar los patrones de consumo. Déjenme ilustrar esto un poco en nuestras ciudades. Se sorprenderán al saber que las ciudades ocupan tan solo entre un 2 o 3% de la superficie terrestre. No aún, a pesar de este solo 3%, consumen el 75% de nuestros recursos naturales. Por supuesto, albergan hoy día más del 50% de la población y las tendencias indican que para el 2050 tendremos 80% de la población viviendo en ciudades o asentamientos urbanos, lo cual cabe resaltar que en nuestra región ya hoy día varios países tienen más del 80% de su población en asentamientos urbanos. Entonces, estas ciudades son también responsables de la generación de 50% de los residuos sólidos,
de un 60-80% de la emisión de gases de efecto invernadero, aunque claro, también son centros de innovación y también generan el 80% del PIB. Ahora, ¿qué pasa? Estudios indican que la infraestructura que es necesaria construir para satisfacer a las poblaciones en el 2050, el 60% de esta infraestructura está aún por ser construida. Entonces, lo que quisiera resaltar aquí es que tenemos una gran oportunidad hoy día en decidir cómo vamos a diseñar esa infraestructura, con qué estándares se va a hacer, cuál va a ser la planeación urbana que queremos hacer, que van a permitir a estos ciudadanos cambiar sus estilos de vida para tener mayores opciones en vivir de una manera más sostenible. Expandiré este tema un poco más en las siguientes sesiones. También, otro problema que enfrentamos. Piensen, bueno, este dato también me sorprende a mí cuando lo veo. El 80% de los productos que consumimos se tiran a la basura después de un solo uso o a los 6 meses de su compra. Piensen en lo que comieron ayer. Algunos de ustedes habrán comido en un restaurante de comida rápida, se tiraron platos desechables, popotes, no sé, todos los productos, el embalaje que compramos de los alimentos, el shampoo, la crema, todo esto está generando basura. América Latina y el Caribe genera 370,000 toneladas al día. Y esto está también contribuyendo a que anualmente se estén tirando entre 4 o 6 millones de toneladas de plástico en nuestros ecosistemas en el mar, que ya saben los impactos que están teniendo en los ecosistemas marinos, en la salud humana, y también esto implica una pérdida enorme en productividad económica. Y otra cuestión también triste es ver que el 30% de los alimentos procesados se están también tirando a la basura. Entonces, todo esto denota que nuestros actuales patrones de consumo realmente no son sostenibles, ni equitativos, ni un ejemplo a seguir. Ahora, ya hay varios estudios científicos que analizan que actualmente estamos consumiendo más de un planeta y medio. ¿Qué quiere decir? Que nuestros patrones de consumo ya rebasaron la capacidad de regeneración de los ecosistemas. De seguir esta tendencia, se dice muy bien que para el año 2010 vamos a estar, para el año 2050 vamos a estar consumiendo 2,5 o 3 planetas. Y el problema es que solamente tenemos un solo planeta que hay que cuidar. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es lo que llamamos nosotros desvincular. ¿Cómo podemos desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo vamos a poder, sí, seguir creciendo económicamente, seguir satisfaciendo necesidades, reducir la pobreza, mantener una calidad de vida, pero con un menor impacto ambiental, llámese contaminación, impactos en los ecosistemas, y también con una menor extracción de los recursos? Por ello es importante la innovación, la eficiencia tecnológica, pero también la innovación social y los cambios en los patrones de consumo. ¿Qué pasa? Mucha gente decía, no, bueno, el problema de todo el consumo y producción sostenible y el impacto en los ecosistemas es básicamente un problema de población. Y son los países del sur que tienen mayor población y son los que consumen más y están haciendo mayor impacto. Estudios después dijeron, no, no es cierto, no es solamente un tema de población, es también un tema de los patrones de consumo. Mayor ingreso, mayor consumo. Entonces, es más los países industrializados que están consumiendo más. Por ejemplo, todas estas comparaciones que tenemos en que, por ejemplo, un norteamericano consume lo equitativo a 27 personas en India o un australiano también consume muchísimo más que alguien viviendo en Latinoamérica o en África. Entonces, no es solo un tema de población, sino también de los ingresos económicos, de nuestros estilos de vida. Y después muchos decían, no, pues mira, esto lo solucionaremos solamente con la tecnología y no hay que preocuparnos mucho por la tecnología. Hoy ya sabemos que ciertamente no es tan fácil de hablar que es un tema de población o de ingresos, sino que entran muchos factores. Nuestro ingreso va a cambiar, influye en nuestros estilos de vida, y la tecnología también puede llevarnos a innovación, a mayor eficiencia de recursos, puede empezar a reducir la intensidad del uso de recursos en los productos que generamos.
De tal forma que tenemos que ver todos estos factores. Y lo que es importante aquí es ver cómo existen, dentro de esto existen muy buenas oportunidades, tanto de crecimiento como personales. Por ejemplo, cómo podemos atacar este problema en la generación de nuevos estilos de vida que sean más sostenibles, cómo esto también enfrenta y pone nuevas oportunidades de mercado para la eficiencia de recursos y también de innovación, nuevas oportunidades. Entonces, queremos enfocarnos en estas áreas que ustedes ven en el rectángulo anaranjado, ¿no? Trabajar en estas tres áreas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Actualmente estamos trabajando en una pirámide que se basa básicamente en gran énfasis es la eliminación de los desechos, tiraderos a cielo abierto, confinamientos, en lugar de empezar a trabajar, por ejemplo, en la prevención. ¿Sí? Muy pocos esfuerzos se hacen en prevenir la generación de desechos, por ejemplo, prevenir el impacto ambiental. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar esta pirámide, poner mayor esfuerzos en lo que sería la prevención de la contaminación o de impactos negativos, en la minimización, en la reutilización de los recursos, en el reciclaje y la recuperación de energía. Para invertir esto, se va a necesitar varios recursos, tanto financieros, innovativos, tecnológicos y también cambios sociales. Sin embargo, cuando vemos un poco las prioridades del mundo y la dedicación del ingreso a estos cambios que se necesitan, pues las señales son un poco contradictorias, ¿no? Sabemos que la educación es un tema prioritario, sin embargo, si vemos el presupuesto que se dedica a educación es bastante bajo a comparación de, por ejemplo, el presupuesto en cigarros o bebidas alcohólicas. El tema de saneamiento de agua es también mucho más bajo, ¿no? El presupuesto para salud y educación básica. Entonces, tenemos que empezar a revertir y cambiar estos incentivos para el financiamiento, estas señales, y poner más atención en temas que son sociales e importantes para el planeta y el bienestar de los ciudadanos. Y de lo que se trata aquí es cómo podemos empezar a analizar esto de una forma más sistémica y en una forma de lo que llamamos nosotros el análisis de ciclo de vida. Empezar a ver a la economía y también a la producción de productos, de bienes y servicios en un enfoque más circular. Empezar a ver desde el momento en que estamos diseñando un producto. Llámese, por ejemplo, vamos a poner el caso de un automóvil. ¿Cómo lo vamos a diseñar de tal manera que en su producción y en su uso tenga menor impacto? ¿Qué tipos de mecanismos de producción limpia vamos a poner en la planta? Anteriormente, por ejemplo, la industria automóvil ponía esfuerzos en la tecnología en la producción. Decían, bueno, pues mi planta ya tiene tratamiento de aguas, de aire, aceites, etcétera, pero no ponían énfasis en el impacto que ese auto tenía durante su uso. Y era en la fase de uso donde el automóvil tiene mayor impacto ambiental. Entonces ahora ya es cuando empiezan ellos a ver, ok, también tengo que ver cuál va a ser el impacto de este automóvil durante cuando el ciudadano lo está usando. Entonces ya hay coches que son más eficientes, en el diésel, había los híbridos, los coches solares, eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, empezar a ver desde el diseño, las políticas de producción más limpia, cuál va a ser la distribución, el transporte que se va a usar, qué tipo de etiquetas de información estamos dando al consumidor, al distribuidor, cómo podemos influenciar en las compras públicas, en el marketing, y después en la fase de uso y de estilos de vida, y después el manejo que se le dará a los residuos. Pongamos el ejemplo aquí. ¿Qué está sucediendo? Lo que queremos, para que se los ponga un poco en el sector de una empresa, es, queremos empezar a imitar, aquí es lo que se llama la biomímica. ¿Cómo podemos comenzar a imitar más a la naturaleza? En un ecosistema, todo es circular. Pensemos en los árboles. Sus hojas que tiran o los frutos que se caen al suelo se convierten en compostaje y generan, ¿no?, fertilizante para las nuevas plantas. Pues así mismo tenemos que empezar a ver. Dejar de pensar en un sistema lineal de insumo-producto, de la cuna a la tumba como se conocía, y empezarlo a hacer más circular.
el residuo de una industria puede servir de insumo para otra industria o puede ser reutilizado para la misma industria. Pongamos, por ejemplo, el caso de las cementeras, donde comenzaron a utilizar los aceites usados de automóviles como un insumo para su producción, ¿no? Como fuente de energía. O lo que ya se llama ahorita waste for energy, ¿no? Generación de... O, por ejemplo, Unilever o las empresas que ya empiezan a reutilizar sus mismos productos, ¿no? Y los vuelven a meter en los ciclos de producción. Entonces es esto, la economía circular y empezar a cerrar los ahora. Dentro de todo este tema de consumo y producción sostenible, siempre nos encontramos con algunas ideas, preguntas, y es lo que nosotros llamamos como los mitos sobre el consumo y la producción, ¿no? El primero, yo recuerdo hace 15 años que comencé a dar pláticas de consumo y producción sostenible, por ejemplo, en Latinoamérica, en África. La primera pregunta que me hacían era, oiga, ¿cómo viene usted aquí a hablarme de consumo sostenible cuando enfrentamos problemas de pobreza, ¿no? Y lo ven como que esto contradice o es un límite al crecimiento, un poco lo que se hablaba antes también de que el desarrollo sostenible va a frenar el crecimiento de los países. Entonces, pues este es un mito porque no es así, al contrario. El consumo sostenible va a ser también necesario para generar una mejor calidad de vida a la gente que va a salir de la pobreza. Ofrece una oportunidad de leapfrogging, de evitar repetir los mismos errores que han pasado en los países industrializados, por ejemplo, el diseño de ciudades, en el desarrollo industrial. Entonces, hoy día los países en desarrollo o menos industrializados tienen la oportunidad de saltar e irse directamente a patrones sostenibles, ¿no? Al mismo tiempo, veámonos desde otra perspectiva. Si vemos los ecosistemas a nivel global o si vemos la Tierra, es que otra vez tenemos un solo planeta. Entonces, si queremos realmente erradicar la pobreza, tenemos que cambiar los estilos de vida, porque no vamos a ser capaces de resolver y de salir la erradicación de la pobreza no va a ser posible si no se cambian también los estilos de vida en el norte. No tenemos los recursos para que todo el planeta consuma de manera como consumen los países occidentales, ¿no? Entonces, eso también es importante ver. La otra es que muchas veces en los 80s, 90s, están las campañas de información al consumidor. Dicen, bueno, vamos a dar información, educación al consumidor y ya, así ellos cambiarán su patrón y sus preferencias y solucionarlo. Pues no, la información, la educación es necesaria, pero no suficiente. El consumidor también necesita tener una oferta de los productos, también necesita tener una infraestructura alrededor que le permita generar ese cambio. Si ustedes están conscientes de, por ejemplo, que para proteger los bosques es importante buscar productos que tengan madera certificada, papel que sea reciclado, pero van a la tienda y no hay ninguna oferta de estos productos, o el papel reciclado es muchísimo más caro, pues no es un incentivo que les permita a ustedes cambiar. Entonces, en lugar de generar un cambio, estás generando frustración. ¿Por qué? Porque el consumidor ya sabe el problema, pero se siente frustrado porque no tiene los medios para generar ese cambio, porque todo el ambiente alrededor, la infraestructura, no le permite hacer ese cambio. El otro mito que vivimos todos nosotros en nuestros países, fue este mito de que el crecimiento económico nos va a llevar a un mayor bienestar y que había que crecer primero para luego solucionar el problema ambiental. Pues ciertamente no, el mayor crecimiento económico no nos ha llevado a mayor bienestar, al contrario, ha generado, sí, un mayor ingreso en el PIB, pero no un mayor ingreso bienestar social. Y también nos ha llevado a una deterioro ambiental que está poniendo en riesgo nuestro crecimiento a largo plazo y a las generaciones futuras. Igualmente quiero resaltar que tenemos estudios muy interesantes que se han hecho, por ejemplo, en China, en Estados Unidos, en algunos países también en nuestra región, en el que demuestran que a mayor ingreso no tenemos mayor felicidad. Hay una publicación que me encanta que se llama Richer, Fatter, but not Happier. Más rico, más gordo, pero no más feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo denota que hay cierta manera en que a mayor ingreso sí vas a satisfacer necesidades, aspiraciones, pero llega un punto en el que
ya alcanzaste un nivel de vida, una satisfacción de necesidades, de aspiraciones, de un ingreso, y a mayor ingreso ya no vas a generar mayor satisfacción o mayor felicidad. Entonces, también ese es un mito importante de romper, que no el ser más rico te lleva a alcanzar mayor felicidad. Y luego el otro punto es en que solo las pequeñas acciones ambientales llevan a grandes cambios. ¿En qué sentido dices? A veces decían, no, el gobierno o el sector privado puede decir, no, pues mira, para cambiar los patrones, pues son los consumidores, el ciudadano que tiene que empezar a cambiar esos pequeños gestos, en cerrarle al grifo de agua, apagar la luz, y no están viendo como un tema sistémico en el que todos tenemos que empezar a interactuar, a intervenir para hacer estos cambios que son necesarios. Ahora, vamos a pasar al segundo punto. ¿Qué es lo que se está haciendo en el contexto político? El tema de consumo y producción sostenible no es algo nuevo. Este tema empezó ya desde los años 70 con publicaciones como Límites al Crecimiento, con el Club de Roma, como comenté antes en toda esta discusión de que era un tema de población más que de niveles de consumo. Finalmente, en 1992, en Río, en la primera reunión de Río, se puso en la Agenda 21, el capítulo 4, que hablaba justamente en la necesidad de cambiar patrones de consumo y producción sostenible. Y se acordó, se dijo que la mayor causa del continuo deterioro del medio ambiente global son los patrones insostenibles de consumo y producción. Ahí quedó ya establecido, digamos, la primera compromiso global en cambiarlo. 10 años después, fuimos a Río de Janeiro, en el 2002, en donde se hizo el plan de implementación de Johannesburgo. Aquí, en cierta manera, ya habíamos avanzado mucho, había aumentado el conocimiento, el entendimiento de qué era justamente este tema de consumo y producción sostenible, que no era solo un tema de los países industrializados, que era un tema importante para ambos, para países industrializados y no industrializados, y quedó entonces claro en este plan de implementación que el consumo y producción sustentable era uno de los objetivos transversales y un requisito esencial para alcanzar el desarrollo sostenible. Esto fue también algo muy importante. Y así, después de Johannesburgo, empezó un movimiento voluntario de bottom-up approach, en el que tuve el placer de estar coordinando y trabajar con varios países, tanto europeos, latinoamericanos, asiáticos, africanos, en donde se empezó a desarrollar lo que se llamó el Marrakech Process. Fue básicamente un acuerdo voluntario internacional en el que cada región empezó a desarrollar sus propias estrategias regionales de consumo y producción, estableciendo cuáles eran sus prioridades, sus necesidades, y con el apoyo de varias iniciativas y grupos de trabajo, se empezaron a desarrollar materiales y proyectos de implementación. De tal suerte que en Río +20 se lanzó finalmente este famoso marco decenal de programas de consumo y producción sostenible. ¿Qué es esto? El marco decenal, aunque tengamos un nombre muy largo, el famoso 10YFP en inglés, básicamente es un marco global que fortalece y llama a la cooperación internacional a hacer el cambio de consumo de los patrones de consumo y producción sostenible. ONU Medio Ambiente está escribiendo como secretaría y estamos ayudando a la implementación de políticas y también a la acción, a la formación de alianzas, etc. Después de Río, además de todo, se fortalece muchísimo más la agenda de consumo y producción sostenible, porque lo que muchos pensaron que iba a ser imposible, finalmente consumo y producción sostenible quedó como uno de los objetivos de desarrollo sustentable, que es el objetivo 12, que habla de la necesidad de cambiar el consumo y producción sostenible. Esto otra vez denota ya el entendimiento que tienen todos los países, no solo en el norte o en el sur, ¿no?, de la necesidad de cambiar esto. Ahora, quiero resaltar dos cosas con los ODS. Ustedes recordarán que antes de los ODS teníamos los objetivos del milenio, que se enfocaban muchísimo solamente en pobreza.
el discurso que estaba en Nueva York en esta época era, no es solo, es que para alcanzar el desarrollo sostenible no solo tenemos que ver al tema de pobreza, también es un tema de los países industrializados y afluentes, y se tienen que cambiar también esos modelos de crecimiento, ¿sí? De tal suerte que la belleza de estos objetivos de desarrollo sostenible es que no estamos hablando de 7 objetivos que trabajan en cajitas separadas, sino que hay una interconexión entre todos ellos. Y déjenme, por ejemplo, ejemplificar. Si realmente queremos nosotros reducir el hambre, vamos a tener que cambiar los patrones de consumo, porque como lo mencioné antes, 30% de los productos en el mercado, productos alimenticios en el mercado, se tiran a la basura. ¿Y por qué los productos? Porque no estamos contando todas las pérdidas de alimentos que se quedan en el campo, tirados en los árboles o en los campos de producción, porque ni siquiera se pudieron durar a mitad. Entonces, la pérdida es aún mayor. 2, si no cambiamos los estilos de vida, no vamos a combatir la pobreza. Educación, si no cambiamos la educación, tampoco vamos a cambiar estos estilos de vida. Agua, electricidad, donde ustedes quieran, el cambio climático. No es solamente la industria que contamina, somos también nosotros, los ciudadanos, cada vez que estamos usando el automóvil o estamos haciendo decisiones en la forma en la que viajamos y nos movemos. Entonces, esta meta 12 se relaciona con todos. Pensemos en los océanos, la basura marina. Entonces, en la paz y la justicia, todos los conflictos que se están viviendo hoy día entre comunidades con el acceso a los recursos naturales. Entonces, hay una interconexión entre todas las metas y la meta 12 es una de las que tiene mayor conexión con las 17 metas. Básicamente, la meta 12 también en su objetivo 1, el objetivo 12 en la meta 1 habla de la necesidad de apoyar la implementación del marco nacional de programas de consumo y producción sostenible. Bueno, ¿y qué es se estarán preguntando ustedes, qué es exactamente este marco nacional de consumo y producción sostenible? Bueno, en pocas palabras tiene 4 objetivos centrales. Uno es acelerar el cambio y apoyar las iniciativas y estrategias regionales y nacionales, contribuir con políticas, incentivos, alianzas a la eficiencia de los recursos y a desvincular este crecimiento económico de la degradación ambiental, fomentando, por ejemplo, la creación de trabajos decentes, con estándares, la erradicación de la pobreza. También apoyar mucho a través de financiamiento, capacitación, el desarrollo de capacidades y facilitar este cambio que se necesita. Y después también servir como una plataforma que permita el intercambio de información, de conocimiento y de buenas prácticas para poder difundir, replicar los cambios que se están generando y el diálogo entre diferentes actores y también entre diferentes países de las diferentes regiones. Este programa tiene el marco decenal, como bien dice su nombre, marco decenal de programas. Tiene 6 programas iniciales, los cuales trabajan a nivel global y tienen que dar apoyo a todas las regiones. Y estos programas se enfocan en los temas que ustedes ven aquí en la pantalla. Hay un programa dedicado a compras públicas sostenibles, otro que se dedica en turismo, edificación y construcción, estilos de vida, sistemas de alimentación, información al consumo. Y obviamente hoy me enfocaré un poco más en el tema del programa de estilos de vida y educación sostenible. Entonces, estos programas trabajan con multiactores, con varios representantes de diferentes países, con un balance de representación regional y también con un balance de actores sociales, por ejemplo, el sector privado, público, ONGs, también agencias del sistema de Naciones Unidas. Todos ellos están trabajando en herramientas, capacitación y también facilitando el acceso a financiamiento para implementar proyectos que ayuden a este cambio sistémico que estamos buscando. Ahora, además de este marco global, ahorita les hablé un poco del marco político global que existe. Ahora vamos a bajarnos en qué tipo de cambios y qué tipo de políticas existen a nivel nacional en nuestros países. Por ejemplo, pueden haber varias políticas
que fomenten el cambio en el mercado. Pensemos, por ejemplo, cómo vamos a cambiar sobre todo a los abastecedores, ¿no? A los retailers. Pueden haber varias políticas en las que, por ejemplo, traten de restringir los productos no sostenibles en el mercado. Pensemos, por ejemplo, en las iniciativas que ya empiezan a haber en países como Colombia, Antigua y Barbuda, ahora en Panamá también, en el que están haciendo restricciones para reducir el uso de bolsas plásticas. O algunas políticas en las que están haciendo para sacar del mercado ya las focos o las bombillas incandescentes que no son eficientes, o como hubo en el movimiento en los 80s, 90 en sacar del mercado los sprays que afectan la zona de la capa de ozono. Ahora China, por ejemplo, que ya no va a fomentar el marfil, ¿no? Lo empiezan a sacar. Muchos de los abastecedores también en el que ya no van a aceptar madera que no esté certificada. Entonces, todos estos tipos de políticas que se pueden hacer en impuestos, también a la publicidad que esté dando información que no sea sostenible o que no esté fomentando la sustentabilidad, o por ejemplo políticas en las que van a favorecer el abastecimiento de productos que estén más, que tengan a proveedores que sean locales o regionales, para reducir, por ejemplo, emisiones de carbono o fomentar mercados locales. Y también, pues, el exigir que hayan información sobre el producto, que tenga pruebas, certificación de ecoetiquetado. Otro tipo de políticas que se pueden usar es la integración de consumo y producción en las políticas sectoriales o de planes nacionales de desarrollo. A ver, ¿por qué esto es importante? El tema de consumo y producción, el problema que tenemos es que es un tema transversal y también un tema que requiere la cooperación interministerial. Entonces, muchas veces lo que sucede en países es que tal vez el Ministerio de Energía va a sacar una política importante para dar una subvención al foco LED, digamos eso. Pero resulta que no se ha puesto de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, entonces esto no se reflejó tal vez en la estrategia que se estaba haciendo para el cambio climático. O tal vez no se ha fomentado el hacer una campaña informativa. Entonces, a veces es importante conectar los diferentes puntos y generar una acción dentro del mismo gobierno que sea más coordinada y que pueda generar un cambio. Ahorita voy a elaborar un poquito más en eso. El otro es, por ejemplo, también proteger las prácticas tradicionales de consumo y producción. Cuando hablamos de este tema no estamos hablando de nuevos patrones. También a veces es rescatar las prácticas tradicionales, sobre todo las prácticas que existen en nuestros países. La riqueza creo que tenemos en este continente con nuestras poblaciones indígenas, con el conocimiento que ellos tienen sobre la naturaleza. Por ejemplo, hoy día estoy aquí sentada en Guyana, en donde me dicen que mucha gente tiene la práctica de recolección de agua de lluvia hoy día en sus casas. Entonces, es una práctica importante que, aunque este país va a seguir creciendo, debería de mantener. El conocimiento de nuestros ancestros en la agricultura orgánica, que no es algo nuevo, eso existía desde los tiempos de los mayas, los incas, ¿no? que lo hacían. Entonces, eso se tiene que revalorizar y volver a retomar, ¿no? Fortalecer y también ver y revalorizar estas poblaciones que tienen el conocimiento. Ustedes seguramente trabajando en biodiversidad están conscientes de todo este tema, por ejemplo, en semillas o en las patentes de biodiversidad, ¿no? Etcétera. Entonces eso es muy importante también. Otro es utilizar medidas económicas, por ejemplo, revisar y internalizar todas estas externalidades ambientales que existen en el mercado. Muchas veces vemos que los productos sostenibles son mucho más caros que los que contaminan. Entonces, en lugar de tener una economía en la que el contamina paga, al contrario, el que protege está pagando ese sobreprecio. Entonces, ¿cómo vamos a revertir eso? ¿Cómo vamos a quitar subsidios a pesticidas, agroquímicos, ¿no? Que están dañando los ecosistemas, la salud, y al mismo tiempo, a nosotros como consumidores, cuando queremos dar preferencia a productos orgánicos, pues nos cuestan mucho más,
en lugar de que nos cueste menos, ¿no? Y luego es cómo vas a cambiar este contexto social y del comportamiento del consumidor. Entonces, pensar que el consumidor no está trabajando, no está en un escenario aislado. Hay varias decisiones y varios factores que están interactuando para su toma de decisión. Y otra vez tenemos que ver esto de una manera sistémica de interconexión. Me voy a enfocar aquí en dos cosas. Por ejemplo, para ilustrar el tipo de políticas que se están dando. Les dará gusto saber que en nuestro continente ya varios países tienen planes nacionales de consumo y producción sostenible, tales como Colombia, Brasil, México, Costa Rica está desarrollando una política nacional actualmente. Bueno, los países del Caribe, también Barbados, ya tienen sus políticas ahí. México, por ejemplo, logró establecer su estrategia y su programa de consumo y producción sostenible dentro del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual le dio mucho más fuerza para también hacerlo transversal y tener mayor interacción con otros ministerios. Entonces, ese es uno. Otro, Chile también, por ejemplo, tiene su Plan Nacional de Consumo y Producción, y no solo eso, tiene un comité interministerial con la participación de 21 ministerios. Entonces, ya tienen una acción mucho más coordinada en la que van a ver, ok, cómo pueden trabajar ellos para fomentar alimentos, sistemas de alimentos sostenibles, compras públicas, transporte, estilos de vida. Entonces, están ya coordinando más esa acción y también transversalizando el tema de consumo y producción en otras políticas sectoriales, llámese cambio climático, economía verde, etc. Después, compras públicas. También quiero decir que la región es muy activa, es uno de los campeones para nosotros en el tema de compras públicas sostenibles, en donde, por ejemplo, otra vez Chile, México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Honduras, ya están haciendo esfuerzos importantes, Paraguay, se me escaparán algunos otros, pero varios países ya tienen políticas, iniciativas. Déjenme dar un ejemplo hermoso, por ejemplo, Paraguay, dentro de sus compras públicas, para todos los alimentos que se dan en las escuelas, favorecieron a los productores locales y también comunidades cooperativas de campesinos, ¿no? Entonces, fomentó y fue algo que, un motor que va a ayudar a los campesinos en su producción y está fomentando un nuevo mercado, ¿no? Y además de dar a los estudiantes alimentos más sanos. Ecuador, Colombia, etcétera, pusieron un tema en el que, por ejemplo, muebles y oficinas son muy importantes. Entonces, bueno, para compras públicas va a ser importante ver que la madera que se compre sea certificada y que no esté fomentando la deforestación ilegal, ¿no? Entonces, las compras públicas también son una política muy importante para la protección de los recursos naturales, para revertir todos estos patrones insostenibles y, a final de cuentas, proteger nuestros ecosistemas, ¿no? Y otras políticas en las que den información verificable y de confianza a los consumidores para que ellos puedan tener buenas decisiones. Por ejemplo, el tema de Ecuador, ahora que tienen su etiqueta en el que cuando tienes productos te ponen el semaforito, ¿no? De productos, con el semáforo rojo son productos que son altos en grasas y en sales, ¿no? Anaranjado más o menos, verde son más saludables, ¿no? Entonces, también es una información que le estás dando al consumidor que es muchísimo más digerible y que la puede entender de mayor facilidad, ¿no? Bueno, el sector privado. ¿Qué está haciendo el sector privado? Varias cosas. Creo que aquí también hay una gran oportunidad de mercado. También es importante ver el poder del consumidor, la presión de los grupos de consumidores que han generado en las empresas y en que las empresas se dieron cuenta que tenían que ser muchísimo más activas y empezar a tomar una responsabilidad social y ambiental mucho más fuerte, ¿no? Entonces, sí, el sector privado, todos lo sabemos, ellos mismos lo saben, que tienen un gran papel a jugar para la erradicación de la pobreza, la protección del medio ambiente y disminuir la inequidad. Tienen un rol muy importante a jugar con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, tales como el 8, el 9, el 12 que ven ustedes aquí en esta diapositiva. Por ejemplo,
trabajo decente. Ya el consumidor quiere ver que los productos que consumimos no están teniendo el trabajo infantil o que le están pagando salarios injustos a los productores o que tenemos a las costureras trabajando en maquiladoras en condiciones inaceptables. Entonces, ya tienen que empezar a dar información de cuáles son sus prácticas laborales, al mismo tiempo cómo ellos pueden fomentar muchísimo mayor innovación. Sé que este es un tema que ustedes verán en su sesión de la semana 5, cómo son un motor importante del sector privado en innovación y que esto mismo les va a llevar a mayor competitividad y mejor acceso al mercado. Y el otro, como ya lo sabemos, la meta 12, en donde es esencial que estemos hablando de mayor eficiencia de recursos para proteger nuestros ecosistemas en la reducción de químicos que están afectando el agua, los suelos, etcétera. Todo el desperdicio de alimentos, que es una pérdida también en todos los esfuerzos que hacen en la agricultura, la reducción de desechos, de contaminación de agua, y también esta meta 12 también establece que el sector privado tiene ya que integrar el aspecto de información sostenible en sus reportes anuales, ¿no? Pues bueno, hay varias fuerzas motrices que ya el sector privado cada vez entiende bien. Yo creo que ya pasaron de ver que el desarrollo sostenible o consumo y producción era un obstáculo al crecimiento, sino que ya vieron que puede fomentar también nuevas oportunidades, tales como el acceso a un nuevo mercado que se está expandiendo. Pensemos en hace algunos años en que la agricultura orgánica era vista como un nicho, un mercado pequeño, cómo ha crecido hoy día, cómo nuestros países son uno de los mayores exportadores de estos productos orgánicos, los cuales tienen un valor agregado, ¿no? Que también ha ayudado a erradicación o contribuido a mejores salarios de erradicación de pobreza, ¿no? Mayor aumento de comercio sostenible. También esto les da un aumento en la rentabilidad a largo plazo en sus cadenas de valor. Un tercer beneficio es, se ha visto que las empresas que se mueven antes y que van más allá de los estándares son también las que van a tener mayores ganancias en el mercado. Pensemos, por ejemplo, en los coches híbridos que salieron antes, en los que son más sostenibles y que después, con una buena información, tienen muchísimo más demanda, entonces ya los demás los empiezan a seguir, ¿no? Entonces, a veces, en lugar de que el primero que se mueva va al que pierde, no. El primero que se mueva y adopte estos patrones puede también ser el ganador, ¿no? También ya hay un cambio en las inversiones, como también estamos tratando de redirigir las inversiones hacia inversiones verdes, y todo esto nos lleva a que se aumenta la productividad, todo lo de ecoeficiencia que se conoce de producir más con menos, ¿no? Bueno, aquí, y otra vez nada más quiero reenfatizar este mito en el que estamos hablando, que solamente la información va a generar el cambio, ¿no? Si no hay oferta, no va a haber una demanda para productos sostenibles. Y si no cambiamos los estilos de producción, los sistemas de producción, tampoco vamos a cambiar los sistemas de consumo. Entonces, esto hay que verlo como un sistema interconectado, y en el sentido en que a veces, cuando las encuestas que hemos estudiado, vemos que muchos consumidores no quieren, tal vez no tienen la confianza en los productos sostenibles porque a veces son percibidos como de baja calidad o que tienen riesgos en la salud, o tal vez que no están de moda. Entonces, el productor tiene que empezar a ver, ok, ¿cómo vamos a atacar y a cambiar estas percepciones del consumidor en asegurar que vamos a dar productos sostenibles de buena calidad, que van a ayudar a tener mayor salud y también que pueden generar una nueva identidad y un nuevo grupo de consumidores que digan, wow, yo al consumir este producto estoy protegiendo el ambiente, entonces sienten como una satisfacción adicional, ¿no? Bueno, pasemos ya al cuarto punto de la presentación, que es sobre cómo podemos fortalecer, empoderar al consumidor para generar este cambio. Déjenme comenzar, repetir lo que había yo dicho antes. Enfoquémonos en nuestras ciudades. Sabemos que para el 2050 el 80% de la población va a vivir ahí.
Estas ciudades están consumiendo el 75% de los recursos, generan la mayor parte de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y las tendencias dicen que va a aumentar la población en ciudades y tal vez vamos a estar en que un 80%, un 20% de la población más rica es la que está consumiendo un 77-80% de los productos y servicios, ¿no? Entonces, lo que es importante aquí es, para cambiar estos estilos de vida, tenemos que comprender cuáles son los factores que llevan al consumidor a hacer decisiones, buenas o malas, ¿no? Para poderlos cambiar. ¿Cuáles son las circunstancias socioeconómicas y las preferencias individuales que están influenciando estas preferencias? Y al mismo tiempo, ver que no es solo una cuestión del consumidor, sino que esto está anclado en la infraestructura, en las señales de mercado, los marcos regulatorios que dan los gobiernos, las industrias, la cadena de valor, ¿no? Verlo como un sistema. Y entonces aquí ver cómo cada una de nuestras decisiones afecta, ¿no? De forma positiva o negativa el medio ambiente y también nuestros estilos de vida. Y para ello yo creo que un tema esencial es empezar a cambiar los sueños que nos han creado y empezar a ver la realidad. Aquí en esta imagen pueden ver, todos soñamos con una casa, una mansión, y te lo pintan como en las películas, ¿no? Que, wow, una persona exitosa va a ser la que tenga una casa maravillosa, enorme, que, por cierto, hay estudios que notan que el 50% del espacio de la casa nunca se utiliza, ¿no? Que eso es lo que te va a hacer sustentable, bueno, exitoso, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué está sucediendo? Tenemos casas de vivienda social que son construidas de una manera ineficiente y también indigna, ¿no? En el que ponen a la gente básicamente en caja de zapatos, sin un área verde, en el que no tienen un espacio de socialización, y además que son construidas sin estándares ambientales, lo cual al mismo tiempo nos va a aumentar nuestro impacto ambiental y social. Pensemos, por ejemplo, en todas esas viviendas sociales que se hacen sin estándares de, por ejemplo, eficiencia energética, reciclaje de aguas, espacios verdes, infraestructura resiliente. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar eso? Uno, la percepción de esas aspiraciones a tener casas enormes, y eso es lo que te va a dar. Y la otra, por ejemplo, pongamos el ejemplo de los automóviles, ¿no? Todos los anuncios que vemos, el automóvil te lo ponen a alguien que va a 80 o 200 kilómetros por hora en una carretera sin tráfico. Bueno, pues la realidad no es esa. Todos en ciudades estamos estancados en tráficos, nos lleva 1, 2, 3 horas diarias llegar a nuestras oficinas. Hay estudios que ya dicen que, por ejemplo, creo que un mexicano gasta más de 60 días del año en el tráfico, ¿no? Es todo el tiempo que gastamos de nuestra vida en el tráfico. Entonces, el auto no nos está facilitando, ¿no? Y el auto, en lugar de ser un mecanismo, como es un producto que nos ayude a movernos de A a B, se ha convertido en un elemento, en un símbolo de poder, de estatus, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que empezar a ver también es lo que nosotros llamamos el function-based approach. Empezar a ver cuáles son las funciones, qué es lo que un ciudadano necesita. Yo necesito movilidad, no necesariamente un automóvil. Yo necesito algo que me ayude a llegar del punto A al punto B. Eso puede ser una bicicleta, un transporte público o un auto privado. Vamos a ver qué sería, en qué forma sería la más eficiente, segura, que me ayuden a tener esta función de movilidad. Y para hacer ese cambio, como está hablando el function-based approach, hay que empezar, como digo, a cambiar estos sueños. Y, por ejemplo, hay una tendencia ya que se está dando, el discurso que está surgiendo de, por ejemplo, afluencia o algunas universidades en Europa están empezando a redefinir éxito. Y ya se está hablando que en el futuro el éxito de una persona no se va a medir en su riqueza, en el nivel de ingreso, en el que tenga un Ferrari o un Porsche, sino va a ser en su educación, en su solidaridad, en la protección del medio ambiente, en su interacción y respeto a otros. Entonces vamos a movernos a otro tipo de valores, ¿no? Que va a ser importante. Y bueno,
porque eso también es muy importante en el contexto latinoamericano, ¿no? Fortalecer ese cambio en la mentalidad. Ahora, ¿qué son los estilos de vida sostenible? Estilos de vida sostenible no es lo mismo de consumo sostenible. Un estilo de vida sostenible no es nada más lo que compras en el supermercado, sino que es un conjunto de hábitos y de patrones de comportamiento que están integrados en un contexto social y que son, esto es muy importante, que son habilitados por instituciones, normativas e infraestructura eficiente que se enmarcan en nuestras elecciones individuales y nos ayudan a minimizar el uso de los recursos naturales, a reducir la generación de residuos y de contaminación y, a final de cuentas, en fomentar mayor justicia y prosperidad para todos, ¿no? Vamos a verlo un poquito más. Déjenme ampliar aquí. Empecemos por el punto en el que consumir no es malo. Todo ser humano, para sobrevivir, así como todo animal y ser vivo, para sobrevivir necesitamos consumir y satisfacer nuestras necesidades básicas. Y eso estamos, todos necesitamos nutrición, salud, vivienda y también otras cosas como educación, movilidad. Entonces, tenemos que satisfacer esas necesidades. Yo diría, no solo necesidades, también las aspiraciones. Después, consumimos también porque tenemos expectaciones sociales. Vivimos en una clase social, ya sea media, alta, pobre, ¿no? Que nos hacen también tener algunas expectaciones sociales, porque hay que ver el consumo también desde la perspectiva sociológica. El consumo, desde cualquier tradición, vayamos a los egipcios, aztecas, mayos, mapuches, incas, el estatus de una clase del jefe indígena también era a través de su consumo. La manera en que, por ejemplo, se maquillaban, el collar, la ropa, denotaba en qué estatus, en qué clase estaban. Entonces, a través de nuestro consumo, nosotros estamos hablando, tenemos un lenguaje que nos hace pertenecer a un grupo y nos identifica con unos y con otros. Y todos nosotros queremos tener esa pertenencia, esa identidad con nosotros. Esto es muy importante y quiero expandir ahí. Muchas veces se dice que el consumo y que el consumidor, el economista lo define como el consumidor, el individuo es una persona egoísta que quiere maximizar su utilidad. Pues no, a veces no es solamente maximización de utilidad y no es una decisión individual, es una decisión colectiva. Nosotros consumimos algún producto también porque queremos pertenecer a un grupo, porque estamos nos da la identidad del grupo al que aspiramos, ¿no? Al mismo tiempo, también queremos satisfacer deseos y aspiraciones. Viajar, ir al cine, ir al teatro, estudiar, ir a comer algo, no sé, comida hindú, lo que sea. Eso está bien. Después ver que algunos factores como el marketing tienen muchísima influencia en nosotros, la televisión, los anuncios que nos ponen por todos lados, en la calle, en el cine, hasta en los aviones, ya frente a la mesita, siempre hay un anuncio, que estudios los miles de anuncios que recibimos al día. Y esto está también influenciando muchísimo en nuestras decisiones, ¿no? Todos quieren tener un nuevo producto, el nuevo teléfono, el smartphone, teléfono inteligente. Entonces hay una presión social también que te está llevando a un consumo que no siempre va a ser el más sostenible y que también nos está empujando a productos que muchas veces son programados con una obsolescencia, ¿no? Pensemos en las computadoras, teléfonos inteligentes que están programados a durar 2 o 3 años y después tienes que cambiar al nuevo modelo, ¿no? Y la otra es que a veces pues no tenemos opciones. Tal vez muchos de ustedes quisieran moverse de una manera más sostenible, utilizar la bicicleta, pero en sus ciudades simplemente no hay una ciclopista, no hay una seguridad necesaria, entonces no tienen esa opción, ¿no?, de hacerlo. Quieren consumir productos más sostenibles, pero ni siquiera están en sus supermercados y tiendas. Entonces, a veces el mismo consumidor o ciudadano se encuentra en una situación en la que no tiene esas opciones. ¿Cuáles son los dominios, algunos de los dominios más importantes en términos de impacto ambiental
nuestros estilos de vida. La alimentación, por ejemplo, y otra vez, la alimentación no se ve solamente de la perspectiva de qué compras en el supermercado, sino de verlo otra vez con el análisis de ciclo de vida y un análisis sistémico en el que empecemos a pensar dónde se produjo, cuál fue el impacto que tuvo durante la producción en la agricultura, por ejemplo, si usaron pesticidas o no, se le pagó bien al campesino o no, se le explotó, de dónde viene el producto, de Chile, de China, de Sudáfrica, las naranjas que consumimos, son, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su impacto en huella de carbono, huella hídrica? ¿Dónde se procesó? ¿Cuántos químicos tienen? ¿Cuál va a ser el impacto que tiene en mi salud? Todo el embalaje que hay alrededor de los alimentos, los desechos que estamos generando. Entonces, ¿cómo vamos a ver, por ejemplo, en el cambiar esto? Aquí también hay que entender, por ejemplo, en el que la situación económica de una mujer, de un hombre, de nuestras ciudades, por ejemplo, también van a cambiar nuestros estilos de alimentación. En el hecho en el que ahora, por ejemplo, tanto el papá y la mamá trabajan, pues tal vez no les dé más tiempo de cocinar, entonces se está viendo una tendencia en el comer productos empacados, fast food, que está llevando a mucho mayor embalaje y a productos menos saludables. Vivienda, el otro tipo. No es solamente la casa que compramos, hay que empezar a analizarlo de una forma mucho más amplia. En dónde vivimos, cómo vivimos, de qué materiales se utilizaron para hacer mi vivienda, en dónde se construyó. Por ejemplo, en Panamá, donde vivo, hay muchísimas viviendas residenciales súper lujosas que tristemente se están haciendo sobre manglares. Entonces se está matando un ecosistema en la resiliencia de un país y creo que es importante entonces ver qué impacto ambiental tuvo el haber construido esta vivienda, ¿no? Qué tipo de energía usamos para la calefacción o para el aire acondicionado, ¿no? Y qué tipo de muebles, etcétera. Entonces, todo eso es también lo que tenemos que empezar a ver y verlo de una forma integral, el impacto que tiene tanto en el inicio, ¿no? Cuando se construye, y al final el impacto que tiene cuando vivimos en donde vivimos. Otra vez, movilización, ya di el ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de transporte escogemos? ¿Por qué lo escogemos? ¿A dónde vamos? Déjenme dar un ejemplo importante en movilización. México. Tal vez algunos lo han notado por mi acento, soy mexicana. Bueno, en los años 80, 90, ya no me acuerdo, por todo el problema que teníamos de contaminación ambiental, la sociedad civil tuvo la gran idea y la iniciativa voluntaria de decir, ok, una vez a la semana yo no voy a conducir. Entonces poníamos stickers en nuestros coches, no sea miércoles, no circula. Jueves, no circula. Después el gobierno dijo, wow, esta es una muy buena idea y se institucionalizó. Como había tanta contaminación ambiental, se dijo, van a haber días de contingencia ambiental en el que los autos, dependiendo del último número de placa, no contaminan, no circulan. Ok, muy buena idea, excepto que esto no se analizó de una forma sistémica en el de, ok, si yo te voy a restringir el uso de tu coche privado, ¿hay un transporte público sostenible que te dé esa movilidad? ¿Hay una seguridad? ¿Cómo vamos a afectar este tema cultural, social, en el que la clase media alta o la élite no se va a subir a un transporte público? No se analizó eso. ¿Qué sucedió? Pues que todas las familias que pudieron compraron un coche adicional, porque no había transporte público eficiente y porque no se pensó en todo lo que mencioné. Y yo sé que esta política se ha extendido a varios países ya, pero otra vez, como no se vio de forma sistémica, en lugar de haber sido una solución, fue un problema que se aumentó el parque vehicular en lugar de reducirse y porque no había esa infraestructura que ayudara a dar alternativas de movilización. Bueno, bienes de consumo y ocio. Ocio, ¿qué es lo que hacemos en nuestro tiempo libre? Por ejemplo, ahorita ya hay una tendencia en que la gente en su tiempo libre pues se va a los shopping malls el fin de semana en lugar de irse a la playa, al parque, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo mucho ahorita en la planeación urbana? Empezar a fomentar espacios al aire libre, en donde la gente salga, pueda socializar, hacer deporte, las actividades que ya vemos, conciertos al aire libre, cine al aire libre, las bicicletas, donde podamos
Bueno, este cambio del que estoy hablando no es fácil. Hay que ver, como estoy diciendo, varios puntos de intervención. Entonces, hay este enfoque que usamos, que es el de actitud, facilitadores e infraestructura. Espero que me escuchen bien. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Actitudes. Yo lo que llamo es todo lo que está dentro de nuestra cabeza, las ideas, las preferencias, la educación, la conciencia ambiental que tenemos, ¿no? Eso que nos dice, sí, voy a contaminar o no voy a contaminar, voy a hacer mejores elecciones. Facilitadores, ¿cuáles son el marco regulatorio, los precios del mercado, las etiquetas que nos están ayudando y nos dan incentivos para cambiar hacia patrones, nos ayudan a cambiar esos patrones de estilos de vida sostenibles? Y después, la infraestructura. Otra vez, si no hay ciclovía, si no hay un transporte público sostenible, no vamos a poder cambiar. Entonces, ¿dónde está esa infraestructura o dónde está la oferta de los productos que me está también ayudando a cambiar? Veámonos también de otra manera. Los factores que influyen. Como ya dije, consumimos por necesidad y por aspiración. Pero también ver que también nuestra situación personal va a cambiar. Ustedes de niños no tenían las mismas preferencias de consumo como las tienen hoy día de jóvenes o de adultos, no teníamos el mismo ingreso, tal vez algunos ya son papás y mamás, entonces nuestros consumo y necesidades van a cambiar también a lo largo de nuestra vida. Cuando ya uno está casado con niños, tal vez pues sí necesitas un coche más grande o otro tipo de movilidad, casa con otra habitación, tus necesidades van a cambiar. Entonces hay que ver también cómo satisfacer, cómo eso va a ir cambiando mucho a lo largo de nuestra vida. Después, ¿cuáles son las condiciones sociotécnicas? Por ejemplo, la cultura, los medios de comunicación, los marcos regulatorios, ya les expliqué, ¿no? Las señales del mercado, y luego los límites físicos y naturales, ¿no? Nuestro ecosistema, el clima, y por ejemplo, déjenme ilustrarlo aquí. Vivo en Panamá. A mí me encanta pues ir en bicicleta a mi trabajo, tengo la fortuna de que hay una ciclopista, vivo a 5 kilómetros, lo puedo hacer, excepto que en Panamá es muy húmedo y hace mucho calor. Entonces, el clima también va a afectar aquí. ¿Qué sucede? Afortunadamente en mi oficina hay un baño con una ducha que me permite llegar a mi oficina, cambiarme ahí, y entonces me está facilitando ir en bicicleta. Pero mucha gente que lo quiere hacer en otras oficinas, pues dice, no puedo ir porque en Panamá después de estar en bicicleta en 2 kilómetros ya estás completamente empapado. Entonces ahí es importante ver, lo que quiero ilustrar aquí es el pensamiento sistémico y la necesidad de pensar en todos estos factores que van a influenciar y van a obstaculizar o a facilitar a un ciudadano cambiar o no un estilo de vida o un patrón de comportamiento, lo cual incluye también los recursos naturales. Y por eso mismo, por ejemplo, con toda esta crisis ya en los recursos naturales que estamos viendo, por eso ya hay mayor presión. Esto nos está ayudando también a repensar en los patrones de consumo, porque ya vemos que los recursos naturales, como es el 60% de los ecosistemas, se manejan de forma insostenible, ¿no? Y bueno, lo último ya va a terminar pronto, es ver cómo estos factores también a veces se contradicen. Tal vez yo tengo el deseo de no contaminar y de tener productos más sostenibles, pero todos mis amigos consumen de forma insostenible, me invitan a fiestas donde todo es desechable, entonces estoy participando involuntariamente o voluntariamente en esas cosas y no lo puedo cambiar. O las señales de mercado, la publicidad me está llevando a otra dirección, ¿no? Entonces se pueden contradecir, y lo que es importante es ver que hay un papel importante que tanto el gobierno como el sector privado tienen que jugar. Y bueno, por tiempo esta ya me la va a saltar, pero básicamente es un poco lo que explicaba en las consecuencias de nuestras decisiones cuando pensamos en los alimentos, ¿no? Que hay que ver a lo largo de la cadena de valor cuáles son los impactos que tenemos en nuestra decisión. Y ya para terminar, solamente voy a resumir. No existe una definición de estilo de vida universal. Hay varios estilos de vida sostenible, depende del contexto, la ciudad, del lugar donde vivimos. Hay los dominios clave que mencioné, donde se requiere un enfoque holístico. Hay varios factores que
que afectan, como les dije, que no están solamente bajo el control del individuo, sino que hay que verlo como en el sistema. No son estáticos, van a cambiar con la innovación tecnológica, con nuestras nuevas sociales, con las necesidades que tengamos a lo largo del tiempo en nuestra vida. Y en que el individuo no es que sea malo y quiere contaminar, sino que hay veces que no puede salir y cambiarlo. Y finalmente, el conocimiento es también ver que los cambios son necesarios tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo, ¿no? Se necesitan políticas de bottom-up y también top-down. Así es, así que bueno, si queremos cambiar el mundo, sabemos que hay que empezar por uno mismo y les diría, si no tú, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por esta presentación. Este es un tema realmente interesante y relevante para los miembros del ENVISAP Forum. Estoy segura que nuestros participantes encontraron valiosa su presentación para la implementación de sus estrategias y planes nacionales para la biodiversidad. Quisiera invitar a los participantes a compartir sus preguntas. Ya tenemos varias que están llegando y gente que ha levantado la mano. Por favor, usen el panel de control tal como lo están haciendo la mayoría de ustedes. Y si tienen la posibilidad de hablar, yo voy a poder abrir el micrófono o leer su pregunta según su preferencia. La primera pregunta que tenemos nos llegó de Paula Moraes, de Brasil. Dice, ¿tenemos ejemplos locales que trabajan de forma para reducir el patrón de consumo en América del Sur y con éxito? Adriana, no sé si queda clara la pregunta. En el fondo está preguntando si hay ejemplos en América Latina donde se haya logrado modificar con éxito esto. Sí, tenemos varios ejemplos, por ejemplo, el que mencioné en Paraguay, con el de compras públicas sostenibles, en el que el gobierno está fomentando la compra de alimentos que son generados por los campesinos y cooperativas locales. Por ejemplo, también en nuestras ciudades ya vemos en Argentina, Chile, varias de nuestras ciudades, en donde está, por ejemplo, ahora este esquema de las bicicletas que se ponen a disposición de los ciudadanos, que las puedes tomar en una esquina, las utilizas y las dejas en otra. Entonces esto ya está denotando ciudades como Curitiba, Bogotá, en el que, por ejemplo, están fomentando ya espacios a aire abierto, espacios verdes para la interacción, ¿no? Entonces, actividades al aire libre para ciudades que sean más verdes y que fomenten estos cambios. Sí, hay varios, afortunadamente. Qué bueno. Tenemos una persona que está levantando la mano. Voy a ver si puedo. Eugenio Martín. Voy a abrir el micrófono para que pueda plantear su pregunta. ¿Aló, Eugenio? Gracias, buenos días. Buenos días. Tengo un tema, creo que es muy importante para el tema de consumo responsable, más que todo de producción responsable, lograr que los gobiernos incluyan dentro de su economía la disminución de los impuestos, una exención tributaria para poder producir de una manera sostenible y sustentable. No sé la ONU que ha venido trabajando en este sentido. Gracias, Eugenio. Muy importante esta pregunta, efectivamente. Los instrumentos económicos son importantes. Desde la ONU estamos fomentando muchísimo esto. Por ejemplo, tenemos la iniciativa de economía verde, en donde es ver qué tipos de instrumentos e incentivos fiscales se pueden dar para este cambio. Hay algunos ejemplos ya, por ejemplo, Chile acaba de sacar la iniciativa del precio al carbono, lo cual va ya a reducir el impacto. Otros están dando ya mayor, por ejemplo, subvención, sí, subsidio a productos más sostenibles, por ejemplo, los focos LED. Sin embargo, hay otros países, por ejemplo, en el que vivo, en el que hoy día un foco LED tiene 15% de arancel y uno que no es LED es un 5%. Entonces, estamos, por ejemplo, trabajando con el Ministerio de Hacienda y de Medio Ambiente y Energía
para que se cambie esta señal de mercado, pero absolutamente es esencial y hay varios esfuerzos que están llevando a esta dirección. Muchas gracias, Adriana. Tenemos otra pregunta. Sale Eugenio. Perfecto. No, aquí estoy. Ah, Eugenio. A ver, ¿Está bien? Sí, está perfecto. Sin embargo, a ver, yo estoy desde el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Nosotros tenemos el programa de Mercados Verdes, que lo que es una iniciativa para fomentar la producción a pequeña escala. En nuestra normativa jurídica y tributaria no tenemos unos impuestos que permitan disminuir los aranceles por este tipo de producción sostenible. Creo que es importante. También observo que usted hablaba de la necesidad de conservar las producciones tradicionales. Sin embargo, en la práctica vemos que, valga la redundancia, no es práctico, porque no logran llegar al mercado en los volúmenes que se requieren. Son las medidas que se quedan para ellos, para su consumo personal y para el mercado local en sus comunidades muy pequeñas, pero no logran llegar a los mercados grandes y a las amplias superficies. Gracias. Gracias. Sí. ¿Quieres que responda, Marcela? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí, Eugenio. Qué bien. Mira, con Colombia están trabajando justamente en el proyecto de Economía Verde. Entonces, un tema importante va a ser exactamente cómo resolver estas fallas del mercado, ¿no? Y dar, internalizar los costos. Pero en tu pregunta, sí, hay veces que este tema de la producción que no es suficiente si se hace tradicional. Yo creo que hay que cambiar el enfoque. Si vas a pensar, no vamos a fomentar no podemos fomentar la producción agrícola de pequeñas cooperativas porque no satisface la demanda global o internacional. No la pidamos para la demanda global. Empecemos a generar para demandas locales, para ponerlos en los mercados regionales, o sea, regional dentro del país o comunitario, como por ejemplo el ejemplo, otra vez lo repito, el de Uruguay, pero existen muchos. Por ejemplo, hoy día en México con la FAO o Medio Ambiente están trabajando en el fomento de mercados urbanos que están favoreciendo a estos pequeños productores. Entonces, claro, estoy de acuerdo contigo, tal vez no van a fomentar una demanda enorme que deseamos para internacional, pero sí en ayudarles a que puedan ser para mercados locales, regionales. Entonces, también eso requiere empezar como en la escala necesaria, ¿no? Otros, por ejemplo, te puedo decir el caso del paquete verde en México, donde tradicionalmente el gobierno daba subsidios a pesticidas, agroquímicos. Entonces el campesino pues los usaba porque eran gratis y se les daba. Después se les dio una opción en te va a dar el mismo subsidio, pero tú vas a decidir si lo usas en agroquímicos o, por ejemplo, en servicios ambientales. Entonces ahí hubo un grande cambio en el que el productor ya cambiaste ese incentivo en el uso de pesticidas y más bien empezaron a enfocarse en el pago por servicios ambientales. Muchas gracias, Adriana. Tenemos otras preguntas interesantes que nos han llegado de los participantes. Por ejemplo, nos plantea una persona, dice, es prioritario ofrecer productos sostenibles, pero es difícil al no existir estímulos estatales o gubernamentales, o cuando los productores tradicionales tienen gran influencia y o hacen el lobby necesario para dificultar ese tipo de producción sostenible. Otra persona pregunta qué ha hecho la ONU frente a la presión de empresas como Monsanto ante las semillas nativas. Es contradictorio con el tema de proteger las prácticas tradicionales de consumo sostenible. No sé si podemos abordar ese tema porque creo que están relacionados esas dos preguntas. Sí, bueno, temas centrales y esenciales con un gran impacto ambiental, los dos. Productos sostenibles, hay muchos obstáculos, se les puede decir en nuestras experiencias, por ejemplo, ahorita tenemos una campaña fuertísima en contra de plásticos,
sobre todo por la contaminación marina, protección de los océanos. Y sí, existe un fuerte lobby de la industria de plástico, también de bebidas, en el que no permite este cambio por intereses económicos. Entonces, pues como ustedes bien lo dicen, esas fuerzas económicas no están dando el cambio. Sin embargo, yo creo que aquí es la necesidad de tener una presión por varios puntos, ¿no? O sea, tanto nosotros como Sistema de Naciones Unidas, pero ustedes como consumidor, gobiernos también que empiecen ya a generar este cambio y a cambiar el marco regulatorio en el que se exija ese cambio en las empresas. Creo que, y yo, si ustedes ven, a partir del reporte que sacó el World Economic Forum, en el que decían que para el 2050 vamos a tener más plásticos en el mar que peces, varias empresas han empezado a cambiar. Entonces, hay un momentum ahorita en el que se puede, yo creo que, negociar más ese cambio. Pero sí, lo reconozco, es un reto, se está trabajando. En lo de semillas, en lo de Monsanto, bueno, pues nosotros no tenemos el poder de veto, ¿no? Ante ningún gobierno, ni menos una empresa. Sin embargo, nuestro trabajo, por ejemplo, en temas de economía verde, en agricultura, ¿no? Pues es la necesidad de cambiar este tipo de subsidios a agroquímicos o a prácticas insostenibles de agricultura, y también, por ejemplo, en temas de semillas y en respeto a los derechos también de comunidades indígenas. Todo eso yo creo que lo están viendo ustedes en todo lo que es la Convención de Biodiversidad. Muchísimas gracias, Adriana. Tenemos tiempo para una última pregunta. Déjame ver si tenemos alguien que quiera hablar al micrófono. Alguien que tenga la mano levantada. Buenos días, John. Sí, buenos días a todos, especialmente a Adriana por la presentación. La pregunta es simple, no sé si la ONU tenga algún fondo económico para ayudar a productores tradicionales, es decir, para ayudar a la producción sostenible, si tiene algún tipo de auxilio económico, y en caso de existir, ¿cómo sería la vía de acceso a ese tipo de auxilio? Muchas gracias. Gracias. No, nosotros no tenemos un fondo directo para ese fondo. Sin embargo, para esto que planteas, sin embargo, por ejemplo, tenemos la iniciativa de finanzas sostenibles, en donde, por ejemplo, se trabaja con la banca, con el sector financiero, en el que se generan fondos o mecanismos, lo que se llama el banco de segundo piso, que podrían darse créditos para fomentar esto. O, por ejemplo, en nuestro trabajo con economía verde, donde se trabaja con el gobierno y también con el sector privado, se empiezan a ver este tipo de mecanismos, se hacen los estudios necesarios en el que les ayudamos sobre todo a hacer el estudio económico en decir, ok, si usted genera este cambio, si se mueve este subsidio y se genera tal incentivo económico, va a haber una ganancia tanto para generación de empleos, protección ambiental, etcétera. Entonces, con este estudio económico, facilitamos que el gobierno, junto con sus inversionistas o el sector financiero, pueda generar lo que tú estás hablando aquí, por ejemplo, los fondos de crédito. Para darte un ejemplo, en Haití hicimos un estudio de economía verde que se enfocó en el sector de agricultura. Como resultado de eso, el gobierno logró canalizar más de 20 millones de dólares en el que se está fomentando ya proyectos en el país con comunidades para la agricultura sostenible. Entonces nosotros somos más bien el facilitador en el que vamos a ayudar en los estudios y en la formación de ese mecanismo y de ese tipo de fondos. Muchísimas gracias, Adriana. Lamentablemente hemos llegado al tiempo límite de esta sesión. Adriana ha sido muy amable de participar con nosotros, pero ella está en una misión oficial en Guyana y tiene una reunión muy importante a la que debe atender. Entonces no nos queda más tiempo para preguntas, pero queremos agradecer nuevamente a la señora Adriana Zacarias por su tiempo y gracias también a todos ustedes por su participación en este seminario en línea.
No sé, Adriana, ¿tiene algún comentario final que desea hacer antes de cerrar este seminario? No, nada más agradecerles a ustedes en UNDP y a todos los participantes. En la última slide ahí dejé mis datos, así que sientan la libertad de contactarme para cualquier información que necesiten. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. Por favor, no olviden revisar nuestro sitio web envisapforum.net para recibir las últimas noticias acerca de este seminario en línea y el curso masivo sobre consumo y producción ecológicos. Recuerden que en el sitio estará disponible la grabación de este seminario en línea, una copia de la presentación en PDF y una lista de recursos relacionados. También los invito a visitar nuestro canal de YouTube para ver esta y otras presentaciones. Estén atentos a nuestras siguientes sesiones. Para mayor información visiten el Envisap Forum o síganos en Facebook y Twitter. Recuerden registrarse o actualizar su perfil y enviarnos ideas de temas que les gustaría que abordáramos en futuros seminarios. El Envisap Forum es una alianza global para apoyar el desarrollo y la implementación de estrategias y planes de acción nacionales para la biodiversidad de manera efectiva. Es un esfuerzo conjunto de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Soy Marcela Torres y en nombre del equipo del Envisap Forum les deseo que tengan un muy buen día y espero que hayan disfrutado esta sesión. Hasta pronto.